Listo. Ya, está bien. Bueno, vamos a empezar con lo que es el sistema inmune. Los integrantes son Ronaldo Camacho y Gary Fuentes. Siguiente, por favor. Para empezar, vamos a hacer una definición acerca de lo que es inmunidad, inmune, conceptos importantes, ¿no? De los que tenemos que saber. Como introducción, el sistema inmune presenta diferentes tipos, ¿no? Que son el sistema inmune adaptativo y el innato, que después vamos a pasar a hablar de ellos, las características, los procesos celulares, los componentes, etcétera. Ahora, el sistema inmunitario. Vamos a mencionar un poco, vamos a hablar un poco de la palabra inmunitas, ¿no? Es proveniente del latín esta palabra y que significa protección contra los diferentes agentes infecciosos. Ya los conocemos porque pueden ser ¿no? las bacterias, los virus, hongos, etc. Inmune, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estar libre de cualquier manifestación clínica, de algún proceso infeccioso, ¿no? Eso quiere decir inmune. Ahora, siguiente, por favor. Los objetivos. Ahora, algunos objetivos que debemos tomar en cuenta son cuál es el objetivo de este sistema, es de distinguir lo propio y lo extraño, ¿no? Algunos antígenos propios, vamos a mencionar que son las proteínas, los pues, polisacáridos propios, antígenos extraños, no, todavía, anterior. Los antígenos extraños, microorganismos infecciosos, macromoléculas extrañas, oncoproteínas mutadas, estos como ejemplo de las células cancerígenas, o también conocidas como neoplásicas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el sistema inmunitario tiene dos partes principales, que son el innato y el adquirido, o también conocido como el adaptativo. Algunos conceptos importantes que debemos conocer, y la inmunidad, como ya les mencioné antes, la protección frente a las enfermedades infecciosas o alteraciones de las células propias, el sistema inmune, conjunto de células y moléculas responsables de la inmunidad. Eso ya más adelante vamos a ver las células B y las células T. Eh, la respuesta inmune, la respuesta global y coordinada ante un antígeno extraño. Ahora, los tipos de inmunidad. Innato, el primer concepto que vamos a definir. Es un mecanismo del organismo para proteger antes de que ocurra la infección. De manera, la RAP es conocida, una característica que este tiene es que es rápida. Es la primera respuesta ante algún agente invasor. Es heredado, activo en el momento de nacimiento. También conocido como la primera línea de defensa. Ahora, algunas de las características son de las barreras físicas del sistema innato, podemos mencionar la piel, las mucosas, y de las proteínas plasmáticas, las citoquinas, interleucinas, interferones alfa, interleucina 1, 2, etc. Las barreras químicas pueden ser las lágrimas, la saliva, el sebo, el sudor, las células fagocíticas, los macrófagos, neutrófilos y las células asesinas. Ahora, el otro tipo de inmunidad, que es el adaptativo, también conocido como el adquirido. Son mecanismos producidos por el cuerpo al infectarse. Produce células. Estas son los anticuerpos que van a estar desarrollados por las células, específicamente los linfocitos T y los linfocitos B. Van cambiando a través del tiempo, o sea, se van adaptando para generar nuevas características. Siguiente, por favor. Ahora, características de inmunidad innata. Vamos a pasar a describir algunas características de este tipo de sistema inmune. Una de las características, la especificidad contra microbios es relativamente baja en este sistema innato. La diversidad es muy limitada, al contrario de la adquirida o la adaptativa,
que la especificidad contra microbios es alta a comparación de este. Y la diversidad es amplia. ¿Esto por qué? Porque debido a lo que mencioné antes, se adapta a medida que pase el tiempo. La adquirida, ¿no? Otras características de la innata. La resistencia. No aumenta ante infecciones repetidas. La especificidad. Agentes patógenos específicos no es dirigido hacia estos agentes. Las células son las fagocíticas, también hay células natural killer, como se conocen. Factores solubles, podemos mencionar la enzima, complemento, proteínas de fase aguda, interferones y citocinas. Siguiente, por favor. Características de inmunidad adaptativa. Ahora, en lo que se refiere a la resistencia, aumenta ante infecciones repetidas. Esto quiere decir que va a mejorar la respuesta de este sistema a medida que pasa el tiempo. Adquirimos infecciones y este va a defendernos de una mejor manera, ¿no? Otra de las características, la especificidad. Esta sí tiene respuesta dirigida por elementos específicos del sistema inmune. Factores solubles, en este caso hay que mencionar los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas, ¿no? Que más adelante los vamos a pasar a describir. Entre las células podemos mencionar las células T y B, linfocitos T y B. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es componentes de inmunidad innata. Entre los componentes de la inmunidad innata podemos mencionar las barreras químicas y físicas, como ya dijimos antes, algunos, la piel, el epitelio mucoso, las sustancias químicas antimicrobianas, y a manera de mencionar proteínas sanguíneas, podemos mencionar el complemento, entre las células, los fagocitos, ahí podemos ver unas imágenes, puesto. Siguiente, por favor. Los componentes de inmunidad, del tipo de inmunidad adaptativa. Entre las barreras físicas y químicas podemos mencionar el sistema mucoso, el inmunológico, cutáneo, los anticuerpos secretados, en relación a lo que es las proteínas sanguíneas, los anticuerpos circulantes y las células, los linfocitos. Como ya mencionamos a cada rato, linfocitos B y T. Siguiente, por favor. Una diapo antes, por favor. Había que mencionar algo importante acá acerca de la inmunidad activa y pasiva. La activa natural es la activa natural eh, en lo que se refiere a células de memoria, sí las tiene. Y la activa artificial en lo que se refiere a células de memoria también las tiene. En cambio, la pasiva natural y la pasiva artificial, no, estas no las tienen. Siguiente, por favor. Los órganos del sistema inmune. Entre los órganos del sistema inmune vamos a mencionar los que son el vaso, es considerado el sitio de maduración de las distintas células, almacenamiento también de estas, en esto estoy hablando de los linfocitos, ¿no? Ahí podemos ver una imagen donde se encuentra ubicado. También podemos mencionar el timo. Es que este está ubicado, ¿no? En la tráquea, detrás del esternón. Este consta de dos lóbulos. Este es considerado el sitio de maduración de las células T. Ahora la médula ósea, el sitio de maduración de las células B. También podemos mencionar los ganglios linfáticos, ahí podemos ver los diferentes tipos en las diferentes topografías del cuerpo, en esa imagen. Son sitio de filtración de la linfa, maduración de los glóbulos blancos, etc. También podemos mencionar amígdalas, los vasos linfáticos, las placas de Peyer, intestino delgado, etc. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar lo que es un poquito continuando con los componentes del sistema inmunitario.
Bueno, a esto hay que tomar en cuenta lo que son las series mieloide y linfoide. Los leucocitos derivan de la médula ósea, ¿no? Las células madre hematopoyéticas y células progenitoras. Aquí podemos ver un pequeño mapa como para ubicarnos más o menos de cómo es que empiezan a diferenciarse, ¿no? Los distintos tipos de células. Entre la serie mieloide ahí podemos ver la célula madre mieloide, ¿no? En los mieloblastos, después que dan lugar para diferenciarse más específicamente en basófilos, neutrófilos, eosinófilos, conocidos como los granulocitos, ¿no? También las plaquetas, glóbulos rojos. En cambio, la serie linfoide, clásico, conocido por las células linfocíticas, los linfocitos B, T, y también podemos mencionar los linfocitos citolíticos naturales, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver otro mapa de la serie linfoide, ¿no? Los linfocitos T, T y las células que mencionamos antes, o también conocidas como las células natural killer. Siguiente, por favor. Muy bien, prosiguiendo con la exposición, voy a pasar a explicarles lo que son las capacidades del sistema inmune. Básicamente son tres: reconocimiento, respuesta y comunicación celular. Acá les incluyo una imagen donde se puede evidenciar claramente lo que es el reconocimiento. Esta de acá es una célula presentadora de antígenos que se va a encargar, como su nombre lo indica, de presentar a un antígeno obviamente extraño, que no es del cuerpo. Entonces lo va a presentar a lo que es un linfocito T. Se puede evidenciar también lo que es la comunicación celular que existe entre la célula presentadora de antígenos y el linfocito T, porque puede existir células presentadoras de antígenos, como cuáles, por ejemplo, un macrófago, una célula dendrítica, e incluso un linfocito B puede llegar a ser una célula presentadora de antígenos. Entonces, tenemos que saber, tenemos que tener en cuenta de que de esa manera funciona lo que es la comunicación celular. Repasando y rememorando algunos conceptos también, lo que es inmunidad innata, ¿no? Tenemos a las células fagocíticas. Por ejemplo, acá tengo imágenes histológicas para variar un poco. ¿Qué observamos acá en esta placa? Observamos un monocito, ¿no? Ven aquí con su núcleo arriñonado en forma de riñón. Entonces, es un monocito. Tenemos acá otra imagen, ¿vale? En acá podemos evidenciar lo que es un neutrófilo, debido a que tiene varios núcleos, es un polimorfo nuclear. Y acá evidenciamos lo que es un macrófago. Cabe resaltar de que cuando ocurre una infección del torrente sanguíneo van a migrar tanto neutrófilos como monocitos al sitio de la infección. Pero en el caso de los monocitos no van a llegar como monocitos al sitio de la infección. Estos monocitos van a llegar al sitio de la infección transformándose en macrófagos, ¿no? Para de esa forma, junto con los neutrófilos, cumplir lo que es la función fagocítica. ¿Qué más lo compone a la inmunidad innata? Las proteínas del complemento, que estas se ocupan de lo que son la destrucción de microbios, ayudan en la inflamación, opsonizan, y como su nombre indica, proteínas del complemento. Son proteínas que van a ayudar, van a complementar a algunos procesos inmunitarios, alérgicos e inflamatorios. Un ejemplo, cómo estas proteínas del complemento son capaces de lisar o destruir microbios. De la siguiente manera. Estas proteínas se van a unir a lo que es la superficie del antígeno o la molécula extraña. Se unen a su superficie. ¿Qué es lo que hacen? Provocan agujeros o orificios, mejor dicho, en su membrana plasmática.
Por lo cual, pues el líquido extracelular va a ingresar dentro de la célula del antígeno y se va a producir lo que es un estallamiento, una lisis, que en este caso sería una citólisis del antígeno. Va a estallar debido al líquido extracelular que ingresa dentro de su citoplasma. Luego, ayudan en la inflamación. ¿Cómo? Estas proteínas del complemento se van a encargar de favorecer lo que es la quimiotaxis, es decir, la atracción química de lo que son los fagocitos al sitio de la infección. Una vez que ocurre eso, pues llegan los fagocitos y se encargan, fagocitan lo que son partículas extrañas, antígenos. Y en la opsonización también participan. Recordemos que son proteínas que se encuentran en el plasma y que una vez llegado un antígeno, estas proteínas denominadas opsoninas, acá podemos verlas, opsoninas se unen a la superficie del antígeno, del microorganismo, y favorecen lo que es la fagocitosis, como acá pueden observar en este ejemplo. Luego tenemos a otro elemento, el interferón, ¿no? Es una citoquina que ayuda a las células a resistir ante una infección viral. ¿Cómo lo hacen? El interferón va a ser secretado por las mismas células que han sido infectadas con la infección. Una vez secretados, estos interferones se diseminan a células sanas que todavía no han sido infectadas con el virus y hacen que produzcan proteínas que interfieran en la replicación viral. Es decir, que de una u otra manera ayudan a la protección contra el ataque viral. Veamos lo que es la inmunidad adquirida ahora, ¿no? Como mi compañero mencionó antes, está a cargo de lo que es células T y células B, va a ser específico y su respuesta generalmente tiende a ser lenta, a diferencia de lo que es la inmunidad innata, que es rápida. Luego, los linfocitos T, estos pueden ser citotóxicos, supresores, auxiliares. Los linfocitos B pueden ser células plasmáticas y estas células plasmáticas van a secretar lo que son los anticuerpos o inmunoglobulinas también, ¿no? Veamos lo que es la inmunidad mediada por células. Primero, tiene que existir una invasión de agentes patógenos, de agentes extraños al organismo. Una vez sucedida esa invasión, el linfocito T auxiliar va a detectar lo que es este patógeno, este antígeno, y lo va a transportar hasta los órganos linfoides. Ya hemos visto, ¿no? Ya lo señaló mi compañero, ganglios linfáticos, vaso, los nódulos linfáticos. Entonces, el linfocito T competente va a reconocer lo que es al antígeno, por lo cual va a hacer que linfocitos T se multipliquen por mitosis y se diferencien en 4 tipos, ¿no? Primero pueden ser células de memoria, que estas son capaces de conseguir una inmunidad a futuro, para el futuro, por eso se llaman células de memoria. El otro es linfocitos T superiores, también denominados supresores. Estos lo que hacen es suprimen lo que es la respuesta inmune. El 3, linfocitos T asesinos o también las células natural killer, ¿no? NK. Se van a encargar de lo que es destruir a las células infectadas. Y por último, pues vienen lo que son los linfocitos T auxiliares, que se van a encargar de brindar apoyo, por ejemplo, secretando un tipo de interleucina para así favorecer lo que es los procesos inmunitarios. Ahora vemos lo que es la inmunidad mediada por anticuerpos. Igual tiene que existir una invasión de patógenos externos. Los macrófagos auxiliares reconocen lo que es al antígeno. El linfocito B competente activado va a proceder a dividirse y se puede dividir tanto en una célula plasmática, que esta se va a caracterizar por la producción de anticuerpos específicos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A,
¿no? Que más adelante también lo señalaré y especificaré de mejor manera. Además de eso van a activar lo que es el complemento, las proteínas del complemento. Y también pueden diferenciarse en lo que es una célula de memoria para una inmunidad futura, ¿no? Veamos ahora los anticuerpos. Estos son proteínas que pueden estar unidas a lo que son la superficie de las células B o también pueden estar libres en el plasma. Estos anticuerpos pertenecen a una familia de proteínas denominadas globulinas, pero estas globulinas, al actuar en el sistema inmunitario, van a proceder a llamarse inmunoglobulinas. Su estructura es la siguiente: están formados por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, como pueden ver en la imagen. Hay una región variable, esta primera, y una región constante. Generalmente, la región variable va a ser la que va a proceder a fijarse a lo que es la superficie del antígeno. Obviamente esto forma parte de lo que es el complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Clases o tipos de anticuerpos que posee el ser humano. Posee 5 clases de anticuerpos. El primero, inmunoglobulina M. Va a ser el primer anticuerpo secretado en la reacción inmunitaria. Su presencia indica que hay una infección reciente, ¿ya? Debido a que estos inmunoglobulina M no permanecen por mucho tiempo. Tienen una corta duración en sangre. Tenemos a lo que es la inmunoglobulina G, que esta es la más abundante en lo que es la sangre. Casi el 80% de todos los anticuerpos comprende. Y otra característica importante de la inmunoglobulina G, va a ser transmitido de la madre al feto, es decir, que va a cruzar lo que es la placenta y que va a proporcionar evidentemente al feto una protección inmunitaria bastante significativa al nacer, ¿no? El otro tipo, inmunoglobulina A, la que va a estar presente en secreciones. ¿Qué secreciones? En las lágrimas, en el moco, en la saliva, en el sebo. También va a estar presente en lo que es el sudor. ¿Qué más? Inmunoglobulina G. Esta generalmente va a aparecer y se va a encontrar presente en lo que es reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad. Cuando hay parásitos, presencia de parásitos también suele presentarse. Y por último tenemos lo que es la inmunoglobulina D. Esta se va a encontrar sobre las superficies de las células B, de los linfocitos B. Su función no está muy bien establecida, pero se cree que esta inmunoglobulina T va a favorecer lo que es la activación de células B. Aquí, otra imagen, ¿no? Vemos la estructura de los diferentes tipos de inmunoglobulinas que ya señalé, que ya mencioné. Vemos que son variables, no todas son iguales. Por ejemplo, la inmunoglobulina M tiene esta forma, a diferencia de lo que es la inmunoglobulina G, inmunoglobulina e inmunoglobulina D, que son similares, las tres, la IgG, IgE y la IgD. Por otro lado, la inmunoglobulina A también va a ser diferente. Tiene otra estructura, otra forma, pero cumple su propósito, a pesar de tener esa estructura. Por último, ya finalizando, voy a hablarles sobre la selección clonar. Primero va a ocurrir la llegada de células B al sitio de la infección. Lo que va a ocurrir después, los antígenos invasores pueden unir a los anticuerpos sobre una célula B. La célula B seleccionada por el antígeno se multiplica rápidamente. Se produce un clon de células B genéticamente idénticas. Y por último, pues, las células B se diferencian en células plasmáticas y células de memoria, como ya mencioné antes. La teoría de la selección clonar, ahí lo pueden observar en un gráfico. En pocas palabras, esta selección clonal se encarga de que proliferen, se diferencien más células
para combatir la infección, células con capacidad de reconocimiento iguales a la original, ¿no? A la primera que ha estado en contacto con el antígeno. Y evidentemente va a proporcionar una protección bastante significativa ante las infecciones, capaces de inhibirlas y de completamente eliminarlas, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Bueno, estaba muy buena la presentación. ¿Solamente fueron 2 de este grupo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. A ver, unas preguntas rápidas y sencillas.